Las trabajadoras del hogar. El trabajo remunerado de las personas que se dedican a trabajar en hogares de otras personas sigue siendo invisible, sin derechos laborales ni pagos justos para las actividades que realizan, en ocasiones violentadas por sus empleadores y marginadas por toda la estructura institucional. Las mujeres que se dedican al trabajo del hogar tienen cara, tienen nombre y tienen derechos. El 30 de marzo se conmemora el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar y en el marco de esta conmemoración, hoy vamos a platicar con un especialista que ha trabajado el tema de las mujeres en la zona metropolitana de Monterrey, en particular con aquellas trabajadoras que residen en las casas donde trabajan. Y en el siguiente programa hablaremos con una mujer que es trabajadora del hogar en Tijuana y activista por los derechos laborales de quienes ejercen esta profesión. Esta es una edición especial en 2 partes de Diálogos desde la Frontera. Yo soy Flor Arballo, acompáñenme. Bienvenidos a Diálogos desde la Frontera. Mi nombre es Flor Arballo y hoy nos complace enlazarnos hasta el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el CIESAS, otro de nuestros centros CONACYT, en la sede de Monterrey, y le damos la bienvenida a la doctora Séverine Durin. Ella es profesora investigadora de este centro, es maestra en Economía por la Universidad de Orleans en Francia y doctora en Antropología por la Universidad de París III, Sorbonne Nouvelle. Bienvenida, Séverine, muchas gracias por ofrecernos esta entrevista. Recientemente publicaste un libro titulado Yo trabajo en casa, trabajo del hogar de planta, género y etnicidad. ¿De dónde surge la idea para este libro y qué podemos encontrar en él? Sí, primero muchas gracias, Flor, por invitarme a participar en este programa. Mira, te cuento que desde el año 2004 he empezado a trabajar con indígenas en la ciudad de Monterrey. Y desde entonces, con mi equipo de trabajo, nos dimos cuenta que en cuanto a las mujeres indígenas, el 80% de ellas trabajaban en casa, como ellas dicen, o sea, como trabajadoras del hogar. Y algo que nos llamó mucho la atención, ¿no?, cuando estuvimos haciendo trabajo de campo, es que la mayoría de ellas trabajaban de planta, es decir, se quedaban a dormir, ¿no?, en los hogares donde ellas trabajan. Entonces, realmente me pareció llamativo que desde los estudios académicos, por ejemplo, esta situación finalmente no era así como visible, no era tema, digamos, en este momento de investigación. Y entonces me interesó, ¿no?, como visibilizar su situación, su condición, pero también interrogar, ¿no?, la naturalización, digamos, de las desigualdades que encierra, ¿no?, esta relación social del trabajo del hogar de planta. Y particularmente la pregunta que me hacía es ¿por qué finalmente se piensa en las indígenas como sujetos ideales, ¿no?, para ser contratadas como trabajadoras del hogar, además, ¿no?, en esta modalidad tan servil, ¿no?, del trabajo de planta? Entonces, bueno, estuve realizando una investigación antropológica, ¿no?, con trabajo de campo desde el final del año 2009 hasta el año 2012, y luego la redacción del libro. Este libro recién salió por el CIESAS y cuenta con 9 capítulos. Obviamente, uno de los temas muy importantes del trabajo tiene que ver con las condiciones laborales, ¿no?, y ahí hay mucho que decir, ¿no? O sea, destaca la falta de un marco regulatorio, la frecuencia de los abusos, ¿no?, con jornadas largas, tratos humillantes, incluso evidencias de acoso sexual, ¿no? Pero también en este libro se va mostrando cómo con su trabajo ellas contribuyen al bienestar de las familias que las emplean, y digamos también el bienestar social, ¿no?, de un sector privilegiado, ¿no?, definitivamente. Otro de los aspectos que son importantes en el estudio tiene que ver con su vulnerabilidad cuando estas trabajadoras también son madres. Hay que saber que más de un cuarto de las mujeres que trabajan y residen en casa de sus empleadores también son madres. Sin embargo, en vista del carácter discriminatorio de la Ley Federal del Trabajo, que no prevé su inscripción, digamos, no obliga el patrón a inscribirlas al Seguro Social, pues no tienen acceso a instancias infantiles y no tienen
digamos, la posibilidad entonces de criar ellas mismas sus hijos, ¿no? Ni en el lugar de trabajo, tampoco con el apoyo de estancias infantiles. Entonces estamos en una situación donde las trabajadoras encargan sus hijos más bien con familiares en los pueblos. Y eso es una de las conclusiones para mí importantes de esta investigación. Exacto. Y bueno, este programa también está enmarcado en el 30 de marzo que se conmemora o se hace un llamado a la atención del Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras del Hogar. Que bueno, ya hay como toda una discusión sobre el lenguaje, ¿no? El usar trabajadoras domésticas y bueno, todo este tipo de términos que se usan para hablar de estas mujeres y su oficio. Pero lo que hablabas es muy importante y leí un poco del índice de tu libro y es muy, muy completo. Vienen muchísimos aspectos desde muchas perspectivas, pero si tuviéramos que englobar los principales temas que tenemos que tener en cuenta para abordar la problemática o el tema de las trabajadoras del hogar, ¿cómo los definirías? Sí, bueno, yo creo que hay que pensar en dos retos, ¿no? Finalmente que tenemos. El primero tiene que ver con lo que llamo yo un régimen de excepcionalidad, ¿no? En torno al trabajo del hogar. ¿Por qué? Porque en la Ley Federal del Trabajo comentaba que se les resta derechos a las trabajadoras del hogar. Entonces, por una parte, el patrón no está obligado a inscribir a la trabajadora al Seguro Social, entonces no va a tener accesos ni a servicios de salud ni a estancias infantiles, ¿no? Pero también la ley en sí no define una jornada laboral. Entonces solo plantea 3 horas de descanso diurno, 8 horas de descanso nocturno, por lo que se autorizan jornadas de 12 horas. Y esto en sí es discriminatorio en relación a la norma general, ¿no? Que es de 8 horas de trabajo, ¿no? Para todos los trabajadores. Entonces, digamos que la ley en sí es discriminatoria y echa a la conveniencia también de los patrones. Y esto también tiene que ver con que finalmente quienes hacen las leyes pues son empleadores, ¿no? De trabajadoras del hogar. Y de ahí también podemos entender la renuencia, ¿no? En ratificar el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, que México, si bien firmó en junio de 2011, no ratificó y que permitiría una ampliación de los derechos de las trabajadoras, ¿no? Del hogar. Otro reto es un reto más bien de orden cultural, digamos, ¿no? La cuestión de limpiar y de cuidar sigue siendo vista como una responsabilidad pública, ¿no? De las mujeres. Se supone que deberíamos, ¿no? Realizar estas tareas, digamos, como por amor, ¿no? Y esta ideología finalmente, pues, contribuye a desvalorizar, ¿no? Exacto. Así es. Tenemos que hacer una pausa, pero regresando, quisiera que habláramos un poco más sobre la transversalización con el tema de género. Entonces vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos a Diálogos desde la Frontera. ¿Te gusta lo que ves? Títulos como este y muchos más los puedes encontrar en nuestro canal de YouTube. Búscanos como El Colef. Contamos con una lista de reproducción del programa Diálogos desde la Frontera, donde se encuentran disponibles todos los títulos del programa. Y si te gusta el contenido, compártelo en tus redes. Continúa con nosotros. ¿Te gusta lo que ves? Títulos como este y muchos más los puedes encontrar en nuestro canal de YouTube. Búscanos como El Colef. Contamos con una lista de reproducción del programa Diálogos desde la Frontera, donde se encuentran disponibles todos los títulos del programa. Y si te gusta el contenido, compártelo en tus redes. Continúa con nosotros. Bienvenidos de regreso a Diálogos desde la Frontera. Estamos hablando sobre las trabajadoras del hogar y estamos hablando con la doctora Severine Durín de CIESAS. Severine, en el tema de, bueno, está como muy claro, queda mucho más claro la cuestión de la normatividad y la falta de regulaciones en la Ley Federal del Trabajo y todo lo que está relacionado al tema, a lo mejor, de la política pública para las trabajadoras del hogar.
Pero hay un tema que me parece fundamental, que es el tema pues de la naturalización de la desigualdad y la discriminación, pero también la clase y el poder económico. ¿Cómo se transversalizan estos dos temas con la desigualdad de género? Sí, mira, desde, por ejemplo, el feminismo de color, ¿no? Por ejemplo, las mujeres afro en los Estados Unidos han insistido, ¿no? Que no todas las mujeres experimentamos de la misma manera el ser mujer, ¿no? Porque estamos siendo racializadas y ocupamos posiciones distintas en la sociedad. No es lo mismo ser una mujer blanca en una buena posición económica que una mujer en sectores populares, mestiza o indígena. ¿Esto cómo se ve en la cuestión del trabajo del hogar? Por ejemplo, en el sector de las empleadoras hay una expectativa, ¿no?, social de que éstas sean amas de casa, que velen por educación de sus hijos, que tengan una buena figura y por su condición económica pues pueden contratar, ¿no?, a otras mujeres para la limpieza de sus casas y el cuidado de sus hijos. Esto les permite mantener una posición social de señora, ¿no?, que finalmente manda también a otra mujer, ¿no?, una trabajadora del hogar, ¿no?, y que finalmente está como bajo sus órdenes, ¿no? Y lo que vemos en esa relación social es que sobre todo cuando esas mujeres residen en las casas, opera una lógica de infantilización, ¿no? Por ejemplo, con el uso del término de muchacha, ¿no? Que se usa incluso cuando se trata de mujeres adultas, ¿no? Incluso mujeres que son madres, ¿no? Existe como la fantasía, ¿no?, de que hay que educarlas, incluso de que están bajo la tutela de la señora. Entonces, podemos ver muy bien ahí cómo se va intersectando clase, género y etnia para conformar experiencias muy diferentes y desiguales, ¿no?, de ser mujer, ¿no? Uh-huh. Ahora, en el caso concreto de Monterrey, que fue en el que tú estuviste trabajando, y particularmente con las mujeres indígenas que están de planta trabajando en alguna casa, ¿qué aspectos principales debemos de tener en cuenta? Mira, en el caso específico de las trabajadoras del hogar indígenas que migran a Monterrey para trabajar, lo que sí quisiera destacar es que muchas llegan desde las comunidades, por ejemplo, de la Huasteca, ¿no?, o también de Oaxaca, y llegan con sueños en mente. Y hay que entender esto también, porque no todo es trabajo, ¿no? Y muchas llegan habiendo sido escolarizadas, desean también disfrutar la vida urbana, de tener un ingreso propio, o sea, para comprarse ropa, su celular, ¿no?, apoyar a su familia, y muchas también quieren seguir estudiando. Ese es uno de los motivos también de llegar a trabajar a la ciudad. Y esto se enmarca, digamos, en una profunda desigualdad entre el medio rural y las ciudades en México, ¿no? Entonces, allá no hay preparatorias, tampoco universidades, y llegar a trabajar de planta para ellas es como una forma de salirse del pueblo, de tener donde llegar en la ciudad, y con el tiempo esperan sea trabajar como en otro sector o estudiar. Yo he visto jóvenes que lo han, digamos, también logrado estudiar en días de descanso. Algunas, pocas, estudiaron una carrera. Siempre fue con el apoyo de patronas que les descargaban tareas y liberaran horarios de trabajo. Por eso ahí es importante también que se reglamente que la jornada laboral no exceda de 8 horas, porque solo en esas condiciones realmente es posible tener un tiempo para el desarrollo personal, ¿no? Exacto. Y cambia, en tu opinión y en base a la experiencia con esta investigación, cambia la percepción que tienen y la vida como la viven las mujeres que están en el formato de planta, es decir, quedándose a vivir en casa del empleador o la empleadora, a las que van de entrada por salida. Sí, es bastante distinta. De hecho, regularmente la gran mayoría, los 3/4, son solteras, aunque como explicaba hay también madres, ¿no?, trabajadoras que están en la condición más difícil. Justamente cuando llegan a ser madres, normalmente la expectativa es que trabajes de entrada por salida. ¿Por qué? Para estar al cuidado, digamos, de estar en casa, al cuidado de tu familia también, ¿no? Y hay más flexibilidad, se acopla más, digamos, con tu vida familiar. Pero esto no siempre es posible y por eso también cuando son jefas de familia, que no son pocas las mujeres en México también que son jefas de familia, ofrece, digamos, pues también es una como
posibilidad, ¿no? de tener un trabajo que les permita enviar remesas a los familiares que cuidan también a sus hijos. Entonces, son dos situaciones muy distintas, ¿no? El trabajo de planta con el trabajo de entrada por salida, con un mayor manejo, digamos, del horario profesional y de vida familiar. Uh-huh. Severín, y también me gustaría saber en el tema de tu investigación ahí en Monterrey, el tema, por un lado, la percepción del trabajo y la vida de las mujeres trabajadoras del hogar, pero también trabajaste con las y los empleadores. Sí, así es. He estado haciendo numerosas entrevistas también con empleadoras, y una de las cosas que voy como mostrando es las circunstancias en las cuales, por una parte, contratan, tiene mucho que ver con el aumento de la carga de trabajo con la llegada de los hijos, pero tiene que ver también con un hábitus. Es decir, he estado analizando cómo en su sector de origen crecieron o no con trabajadoras del hogar. Y lo que vamos viendo es que esto se reproduce, ¿no? Se va generando un hábitus. Si así fue en tu infancia, en tu vida adulta, también así lo será, digamos, ¿no? Y esto también, la contratación de trabajadoras del hogar tiene que ver con la reproducción de un estilo de vida finalmente como privilegiado, donde como el bienestar de la familia y lo que los empleadores llaman la felicidad del hogar, tiene justamente que ver con eximir a los miembros del hogar de la responsabilidad de llevar a cabo esas tareas, ¿no? Particularmente de los varones y de los niños, ¿no? Sí, se podría pensar que hay hasta una romantización de las mujeres que trabajan en el hogar. Vamos a realizar otra pausa y regresando vamos a seguir hablando de este tema. No se vayan, estamos platicando con la doctora Severín Durín. Regresamos. ¿Te gusta lo que ves? Títulos como este y muchos más los puedes encontrar en nuestro canal de YouTube. Búscanos como El Colef. Contamos con una lista de reproducción del programa Diálogos desde la Frontera, donde se encuentran disponibles todos los títulos del programa. Y si te gusta el contenido, compártelo en tus redes. Continúa con nosotros. ¿Te gusta lo que ves? Títulos como este y muchos más los puedes encontrar en nuestro canal de YouTube. Búscanos como El Colef. Contamos con una lista de reproducción del programa Diálogos desde la Frontera, donde se encuentran disponibles todos los títulos del programa. Y si te gusta el contenido, compártelo en tus redes. Continúa con nosotros. ¿Te gusta lo que ves? Títulos como este y muchos más los puedes encontrar en nuestro canal de YouTube. Búscanos como El Colef. Contamos con una lista de reproducción del programa Diálogos desde la Frontera, donde se encuentran disponibles todos los títulos del programa. Y si te gusta el contenido, compártelo en tus redes. Continúa con nosotros. Bienvenidos de regreso a Diálogos desde la Frontera y estamos hablando sobre el trabajo en el hogar y los trabajadores del hogar. Estamos con la doctora Severín Durín, que está conectada desde el CIESAS en Monterrey. Severín, un aspecto que ya hemos mencionado es la discriminación, pero también la naturalización de esta discriminación, pues casi en todos los sectores de la sociedad. ¿Qué tenemos que hacer ante estos escenarios y qué podríamos pensar? O sea, ciertos sectores que se benefician del trabajo de estas mujeres tienen reticencia a perder sus privilegios en términos de ofrecer los derechos que les corresponden a estas mujeres. Sí, mira, en cuanto a la naturalización de las desigualdades, yo creo que evidentemente todas las mujeres, tanto trabajadoras como las empleadoras, estamos sometidas a un mismo orden de género, ¿no? Y esto finalmente es como la mayor desigualdad que está ahí, porque exime finalmente a los varones de realizar tareas de limpieza y cuidado, ¿no? O sea, eso es lo que finalmente está en el corazón, ¿no? En términos de desigualdad, ¿no? Y que finalmente se espera de ellos por la cuestión de los roles de género que más bien aporten para pagar, digamos, a las trabajadoras, ¿no? Entonces, los hogares con mayor poder económico
van a poder descargar, ¿no? En otras mujeres la realización de estas, digamos, como de estas tareas, ¿no? Y esto finalmente libera como tiempo de ocio, tiempo para el desarrollo profesional, también para el posicionamiento social de las personas, ¿no? Los hogares que contratan. Y ahí hay una profunda desigualdad, ¿no? Y que también permite la reproducción también de un orden patriarcal, ¿no? Exacto. Ahora bien, sector empleador que es privilegiado, evidentemente, y aún más, ¿no? Tratándose de quienes contratan de la planta, ¿no? No es que yo creo que requerimos que se preste a ser bueno, ¿no? O en otorgar facilidades o incluso dádivas, ¿no? Yo creo que no es eso que estamos finalmente esperando. Yo creo que hay empleadoras conscientes y que podríamos decir que hay buenas patronas, ¿no? Pero yo creo que ahí no está tanto el punto. Más bien yo siento que hemos de transitar una lógica de la buena voluntad o la dádiva, que está muy instalada, ¿no? A una lógica de derechos. Y eso es como muy importante. Y ahí es donde el Estado finalmente pues tiene la obligación, ¿no? De resarcir la discriminación implícita en la Ley Federal del Trabajo. Exacto. Y bueno, ya a modo de conclusión, en tu opinión, luego de este exhaustivo y muy interesante trabajo de investigación que realizaste, que ya está plasmado en este libro, ¿dónde podemos pensar o cómo podríamos pensar como dicen en inglés, el bottom line, la parte real, lo que está en el corazón de este tema y hacia dónde tendríamos que avanzar, además de lo que mencionas, ¿no? De transitar hacia pensarlo como en los derechos de los trabajadores y las trabajadoras del hogar? Creo que los avances importantes se tienen que conseguir, por una parte, también desde la cuestión de la organización, ¿no? Del sector. Y ha habido avances muy importantes en los últimos 20 años, ¿no? Que desembocó ya en la creación del Sindicato Nacional de Trabajadoras del Hogar, ¿no? Eso es fundamental, la organización del sector, ¿no? Desde ellas mismas, desde abajo, ¿no? También recientemente se creó una organización, Hogar Justo Hogar, ¿no? Que trabaja también de la mano con el sindicato, que agrupa a esa vez empleadoras, ¿no? Porque empleadoras interesadas en que las relaciones laborales sean justas y enmarcadas en un contrato laboral, ¿no? Entonces, realmente la organización del sector en sí es clave, ¿no? Para que se consigan los mismos derechos para todas las mujeres, ¿no? También el reto cultural me parece pues mayor, y ahí es donde nos toca, ¿no? A las académicas, a las feministas, en desconstruir esta representación de las mujeres como aquellas que deben de cuidar niños y limpiar casas, ¿no? Hay que fomentar también nuevas masculinidades. Yo la verdad quisiera un día ver una licencia de paternidad, ¿no? Para cuando nacen los bebés, ¿no? En vez de que se piense inmediatamente, a ver, ya tengo como mucho trabajo, voy a contratar a otra mujer, ¿no? Para que finalmente me asistan mis responsabilidades, ¿no? Bueno, pues somos un equipo, la familia, ¿no? Entonces, esta carga extra de trabajo, pues es entre todos, incluyendo también, por supuesto, marido, niñas, niños, ¿no? Entonces, yo creo que ahí finalmente a nivel de mentalidades, ¿no? Hay muchas cosas también que transformar, en un plano mucho más largo, obviamente, y a nivel de derechos, ¿no? Es urgente ahí ampliar los derechos de las trabajadoras del hogar y asumir que, pues, que todas, ¿no? Las mujeres trabajadoras hemos de tener los mismos derechos, ¿no? Definitivamente. Esto para mí es lo básico, hacia donde tenemos que dirigirnos. Pues muchísimas gracias, Severín. Este importante proyecto, creo que, y este libro va a aportar muchísimo al conocimiento y a la difusión de esta problemática, y como dices, yo creo que es importante pues seguir hablando del tema, seguir incorporando también a las y los trabajadores del hogar, porque hablan mucho también de las mujeres, pero veo que también tienes en tu libro la parte de los hombres, ¿no? Y no sé qué tanto es ese nicho de hombres trabajadores del hogar. Sí, le dediqué también un tiempo a los hombres que se llaman mozos también, ¿no? Hay choferes, hay jardineros, hay hombres también en cocina, hay unos que hacen limpieza. Ellos también son como muy invisibles, ¿no? Dentro de ese grupo tan feminizado en un 95%, ¿no? De mujeres trabajadoras. Muchas gracias, Severín, por haber estado aquí con nosotros en Diálogos desde la Frontera.
Al contrario, muchísimas gracias por colocar también el tema en la agenda, Flor. Gracias. Y bueno, el libro de la doctora Durín, Yo trabajo en casa, trabajo del hogar de planta, género y etnicidad en Monterrey, estará disponible en el sitio web www.librosciesas.com y también en las librerías físicas que pueden ubicar en el portal de Ciesas en www.ciesas.edu.mx. Y ahí también pueden conocer más sobre el trabajo de la doctora Durín. Y bueno, también los invito a visitar las redes sociales del Colegio de la Frontera Norte, suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde pueden encontrar este y otros programas y conocer más del trabajo que realizamos. Yo soy Flor Arballo y nos vemos en la próxima edición de Diálogos desde la Frontera. Hasta la próxima.